Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Retos de la industria de la construcción y minería bajo el contexto actual. Los saluda Luis Gotelli, gerente general de Construction Management Institute, CMI. El día de hoy, con mucho agrado, en asociación con Gerens, Escuela de Posgrado, les traemos este conversatorio cuya temática permitirá abordar los retos de la industria de la construcción en minería bajo el contexto actual. Ítalo, si me permiten, por favor, te invitaría a compartir la presentación que tenemos preparada para arrancar con el webinar. Adelante, por favor. Gracias, Ítalo. Vamos a la siguiente diapositiva para, por favor, compartir con todos cuál va a ser la dinámica que llevaremos adelante para el conversatorio. Iniciaremos con una breve introducción referida a aspectos generales sobre el webinar. Posteriormente, desarrollaremos el conversatorio a través de 4 bloques de discusión. En los 3 primeros bloques, nuestros panelistas abordarán un eje temático cada uno de manera independiente. De esta forma, el bloque 1 estará a cargo de Rodrigo Prealé, el bloque 2 estará a cargo de quien les habla, el bloque 3 será desarrollado por Enrique Alain. Finalmente, en el bloque 4, los 3 panelistas de manera conjunta compartirán sus reflexiones con respecto a los retos de la industria de la construcción bajo el contexto actual. Este bloque se desarrollará a través de una dinámica de preguntas y respuestas con el público. Y en el sentido de guardar un orden en la discusión y respetar los horarios establecidos, el público podrá enviarnos sus preguntas en cualquier momento durante el desarrollo del conversatorio, empleando el chat de Google Meet que se encuentra en la esquina inferior derecha de sus pantallas, las cuales serán canalizadas por el equipo al interno y de manera organizada serán absueltas de manera exclusiva durante el bloque 4, hacia el término del web. Dale, Ítalo, por favor, hacia la siguiente. Y si les parece, arrancamos. Vamos con la introducción. Dale, Ítalo, por favor. Y en principio queremos comentarles la razón de ser de la alianza Gerens-CMI. Gerens, como todos sabemos, es una escuela de posgrado reconocida en el mercado con una connotación importante en el rubro de minería. Por otro lado, CMI es una empresa experta en consultoría en gestión de proyectos de construcción. En ese sentido, se ha definido una alianza estratégica entre Gerens y CMI, buscando unir fortalezas para ofrecer al mercado el programa especializado de gestión de la construcción de proyectos en minería. Con este fin, el día de hoy ofrecemos este webinar introductorio. Dale, Ítalo, por favor, hacia la siguiente diapositiva. Y antes de presentarles a nuestros invitados de lujo, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. Dale, Ítalo, por favor. En principio, queremos pedirles a todos que mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas, y esto en aras de evitar interferencias durante el desarrollo del conversatorio. En segundo lugar, les reitero de que toda pregunta que ustedes tuvieran a bien lanzarla hacia el panel, la podrán realizar en cualquier momento del desarrollo del mismo a través del icono que aparece en pantalla, pero de que esta opción se encuentra en la esquina inferior derecha del Google Meet. Dale, Ítalo, por favor. Sin más preámbulos, pasamos a la presentación de nuestros invitados. En primer lugar, tendremos dentro del panel al ingeniero Rodrigo Prealé. A Rodrigo lo conocemos todos, PhD en Economía por la Universidad de California en Berkeley, MBA por ESAN e Ingeniero Civil por la Universidad Católica del Perú. Rodrigo ha desempeñado una carrera impecable en el sentido de la investigación y la consultoría en temas de economía, finanzas y gestión de proyectos, profesor principal y gerente general de Gerens, Escuela de Negocios o Escuela de Posgrado, y además experiencia docente y de consultoría en importantes empresas mineras tales como Antamina, Yanacocha, Pan American Silver, entre otras más. Adicionalmente, Ítalo, por favor, queremos presentarles a nuestro segundo invitado, que es Enrique Alania. Enrique, muy conocido y muy querido dentro de la industria de la construcción y en general nos acompaña el día de hoy. PhD por la Universidad Católica del Perú, además doctor en Business Administration en Holanda, máster en Business Administration por la Universidad del Pacífico,
máster in Philosophy en negocios también en Holanda y además ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Como todos sabemos, Enrique cuenta con una trayectoria de más de 30 años dentro del sector minero y actualmente se desempeña como gerente de logística de Antamina. Adicionalmente, Enrique desarrolla la carrera en la academia también, siendo docente de pregrado y posgrado en universidades de reconocido renombre a nivel nacional. Dale, Ítalo, por favor. Finalmente, quien les habla, Luis Gotelli, gerente general de CMI, los acompañará también en la discusión de los temas que les estamos planteando. Adelante, por favor. Y de esta forma, y sin más preámbulos, quisiéramos invitar al primer invitado, Rodrigo. Buenas noches, ¿cómo estás? Te invitamos a unirte al panel de discusión, por favor. Es un gusto tenerte. Sí. Muchas gracias, Luis. Permíteme, voy a compartir unas láminas. Claro que sí. Okay. Claro que sí, Rodrigo. Encantados. Adelante. Muchas gracias, Luis. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y compartir una breve presentación sobre el potencial de la minería, ¿no? Para la mayoría de nosotros, o todos los que estamos reunidos hoy, tenemos claro que la minería es una industria, un sector muy importante para nuestro país. Yo personalmente pienso que es en términos individuales el más importante, ¿no? de diferentes aspectos, ¿no? Individualmente en el sentido, si lo comparamos con por ejemplo, la manufactura. En la manufactura hay diferentes subsectores, ¿no? Pero sumadas todos los subsectores es ligeramente mayor que la minería, ¿no? Por eso la industria minera para mí, en términos individuales, termina siendo la industria más importante en el Perú, ¿no? La importancia de un sector en una economía cualquiera se puede evaluar de diferentes aspectos. Uno de ellos es su participación porcentual en el Producto Bruto Interno, ¿no? Pero hay otros aspectos que también se pueden tomar en cuenta, ¿no? En el caso nuestro es muy importante tener presente que la minería es la industria que contribuye a generar la mayor cantidad de divisas, la mayor cantidad de exportaciones, ¿no? Casi el 60% de las exportaciones peruanas provienen de la venta al exterior de productos mineros, ¿no? Sin la minería, el Perú sería ciertamente un país de otro tamaño, sería un país con muchísimos más problemas de los que hoy tiene, y sería un país que tendría muy limitadas posibilidades de crecer, ¿no? El crecimiento experimentado en los últimos 20 años, sin duda, ha sido impulsado por la industria minera en el Perú, ¿no? Lamentablemente, muchas personas o un número importante de compatriotas no comparten este punto de vista, y creo que eso es un tema importante en nuestro país, ¿no? que explica por qué razón tenemos dificultades para crecer, ¿no? Bueno, ustedes acá tienen delante algunos indicadores. Uno de ellos es muy importante y que está vinculado al objetivo de la presentación del webinar de hoy día, es la evolución de la inversión minera, ¿no? Ustedes pueden ver en esta lámina, en la parte del lado izquierdo, cómo evolucionó la inversión minera, ¿no? A lo largo de los últimos años, ¿no? Y que exhibe un periodo importante de crecimiento hasta el año 2013, más o menos, ¿no? Que superó los $8.000 millones, ¿no? Y que esa es la etapa en la cual, por coincidencia, se hicieron grandes desarrollos, diferentes proyectos de una envergadura muy importante, ¿no? Porque en esta etapa se coincidió con la etapa de construcción, por ejemplo, de las Bambas, la ampliación o la construcción de la segunda planta de concentradora de Cerro Verde, el proyecto Constancia de Hatbey, Toromocho, ¿no? Y bueno, coincidieron en esos años estos proyectos, y por eso uno observa un elevado monto de inversión en minería, ¿no? Pueden ver que luego esa cantidad disminuyó, y nuevamente ha habido un ligero repunte en los últimos años, ¿no? La inversión minera se puede desagregar en diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, uno es la inversión en desarrollo y preparación de mina, otro es en la construcción de las plantas concentradoras, pero el componente más importante para el objetivo de la reunión de hoy día es el componente infraestructura, ¿no? Que está resaltado en un color medio
anaranjado, ¿no? Medio rosado, ¿no? Que lo ven ahí en términos de evolución en el tiempo. En la siguiente lámina lo vamos a ver con mayor precisión en términos ya monetarios, ¿no? Pero acá ustedes pueden ver que es un componente importante de la inversión minera, ¿no? ¿Okay? En las otras dos gráficas tenemos por un lado la evolución del empleo en la industria minera, y ese es el empleo total, el empleo que está registrado tanto por el lado de las empresas mineras como de los contratistas especializados, ¿no? El último año se ha registrado el monto más elevado, casi 40.000 trabajadores, ¿no? que supera incluso a la cifra registrada en el 2012, ¿no? Pero es claro que la industria minera no es muy intensiva en el uso de mano de obra, ¿no? De manera directa, ¿no? Aunque sí lo es de manera indirecta, porque la minería, por cada puesto directo, contribuye a generar 4 o 5 puestos indirectos, ¿no? Aunque este número de 4 o 5 es un número que todavía es sujeto de algún tipo de observación, ¿no? Incluso puede ser más. La verdad que es difícil ser preciso respecto a cuánto asciende ese multiplicador, ¿no? Pero si fuera 4, significa que habría alrededor de 1 millón de personas más vinculadas a la industria minera de alguna manera, de forma indirecta, ¿no? Y por último, en la parte inferior, ustedes ven la evolución de la contribución de la industria minera al Producto Bruto Interno de nuestro país, ¿no? Representa en el último año más o menos 10%. Ustedes dirán, 10% parece un porcentaje bajo, ¿no? Pero como lo dije al inicio, no existe otra industria individualmente, ¿no? Que pueda registrar un porcentaje mayor, ¿no? Como le digo, manufactura, lo que representa 16%, pero manufactura congrega por ejemplo, a confecciones, textiles, metalmecánica, ¿no? La parte agroindustrial, ¿no? Una serie de subsectores, ¿no? Y vale la pena que les diga que este 10% solamente contabiliza la minería extractiva, es decir, que va desde la parte de minería hasta la producción de concentrados, ¿no? La parte metalúrgica está separada, ¿no? Que ciertamente es bastante menor en términos porcentuales. Yo creo que le añadiría dos puntos más del PBI, ¿no? O sea, la industria minera metalúrgica podría representar cerca del 12% del PBI, ¿no? Este 2% del componente metalúrgico está en manufactura, dicho sea de paso. Acá tienen ustedes la evolución del Producto Bruto Interno, cuantificado en millones de dólares de minería y de construcción, para que tengan una idea de los tamaños relativos, ¿no? La curva celeste cuantifica el PBI minero y la curva roja la del PBI de construcción, ¿no? Ustedes pueden ver que en términos generales el PBI minero supera o ha superado al PBI de construcción, ¿no? Y que, bueno, ambos exhiben cierta volatilidad, ¿no? La minería un poco más que la construcción, ¿no? Pero acá se dan cuenta de las diferencias en tamaño relativo, ¿no? O sea, la industria minera contribuye al PBI en un porcentaje mayor que el sector construcción, ¿no? En el Perú, la industria minera, digamos, se está, digamos, trasladando, moviendo, se ha venido moviendo o se está concentrando en la producción de cobre, ¿no? Ya es fundamentalmente cuprífera la industria minera. El 54% del valor de la producción minera en el Perú proviene de la producción de cobre, 54%. El oro representa 14% y el zinc 11 o 12%, ¿no? Entonces, entre estos tres productos se concentra más o menos algo más del 80% del valor de la producción minera, ¿no? Y como seguramente Luis lo va a destacar más adelante, los proyectos que están, digamos, en una etapa de ejecución o de una futura ejecución están más concentrados en cobre que en otros metales, ¿no? Acá tienen la evolución de la inversión minera total y la inversión minera en lo que se denomina componente de infraestructura, ¿no? Que la vimos de manera general en la primera lámina. Acá tiene la evolución de la inversión minera en millones de dólares. Se llegó a su monto máximo en el 2013, casi 9.000 millones de dólares. Ustedes ven que ha disminuido. Está alrededor de 4.300. Estuvo alrededor de 4.300 en el año 2020, ¿no?
Y la curva roja representa el monto de la inversión minera en infraestructura, ¿no? En el año 2017 llegó a casi 1.600 millones de dólares. Y acá pueden ver la evolución del PBI de construcción y podríamos decir la contribución de la inversión minera, el componente de infraestructura, en lo que corresponde al PBI minero, ¿no? O sea, ciertamente no va a ser más del 50%, o sea, alrededor de entre 10 y 20% a lo largo de los años, ¿no? Podríamos decir que entre 10 y 20% del PBI minero lo genera o se genera en la industria minera, ¿no? Más o menos eso es lo que podríamos decir, ¿no? Bueno, con ciertas fluctuaciones, ¿no? Y por último, para un poco poner en contexto la evolución de la industria minera, y ya ceder la palabra a Luis, acá podemos ver la evolución del crecimiento de la industria minera en los últimos 20 años, del 2001 al 2021. Pueden ver una primera etapa de un dinamismo, un crecimiento muy importante, muy destacable, del 2001 al 2008. El PBI minero creció en términos reales, ¿no? Este es en soles, moneda constante, 6% promedio anual. Luego se experimentó una etapa de estancamiento, incluso de crecimiento, 1% en promedio, entre el 2008 y el 2014. Y luego, como mostramos en la lámina donde se muestra la evolución de la inversión minera, ingresamos a un periodo de crecimiento realmente destacable, sumamente destacable. En esos 4 años, el PBI minero creció 12% en promedio al año, ¿no? Y esos fueron los años en los cuales se ejecutaron los proyectos que mencioné, Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Constancia, Toromocho, ¿no? Que son proyectos realmente sumamente importantes, ¿no? Luego ingresamos a una etapa de estancamiento que fue exacerbada por la pandemia, ¿no? Entre el 2017 y el 2019 se observa un decrecimiento del casi 2% promedio anual. Luego, en el año de 2020, ¿no? Decreció 15%, bueno, como consecuencia de las medidas tomadas para contener la propagación del coronavirus. Y en el último año observamos que el PBI minero ha crecido casi 10%, ¿no? En el año 21, el último año, ¿no? Lo más probable es que siga creciendo porque ya los proyectos que están en ejecución van a entrar a etapa de producción, como, bueno, ya lo hizo el proyecto de Mina Justa, de Marcobre, de Minsur, que Yabeco va a ingresar en operación y la ampliación de Toromocho está encaminada, ¿no? Bueno, esto es la información que había preparado para este webinar. Con eso puedo cederte la palabra, Luis. ¿Sí? Muchas gracias, Rodrigo. Uh-huh. Y en efecto, de hecho, con la estadística que tú nos muestras, Rodrigo, estamos ratificando lo que todos conocemos y lo que todos sentimos, ¿no? Que es el hecho de que la industria de la minería en general es un motor muy importante para la economía peruana y sin duda, hablando específicamente de la construcción, cuando se está construyendo un proyecto minero importante o se está ampliando, ya sea Greenfield o Brownfield, la generación de trabajo en el sector de construcción es tremendamente multiplicador, ¿no? Entonces, creo que nos llevamos esa idea de lo que nos has compartido y agradecemos mucho tu participación, Sí. Rodrigo. Gracias, Sony. Entonces voy a cerrar para que ustedes puedan continuar. ¿De acuerdo? Gracias, Rodrigo. Perfecto. Vamos a pasar y agradecemos nuevamente la presentación de Rodrigo y les reiteramos de que si tienen cualquier duda o consulta, por favor, gustosos de poder atenderlas en el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha. El equipo toma nota y hace el bloque 4 y tendremos un espacio para poder intercambiar ideas con todos ustedes. Dicho esto, señores, me permiten compartir pantalla y pasamos hacia el bloque 2 de la discusión del día de hoy, donde vamos a abordar específicamente el tema de construcción y minería. Vamos a hablar un poco de los proyectos que se tienen en cartera. Quisiera que, por favor, me parece que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Si es que no estamos mal. Sí, ya estamos viendo. Perfecto. Gracias, Ítalo. Entonces, en este segundo bloque queremos compartir con ustedes alguna información y reflexiones con respecto al panorama actual de la industria de la construcción y minería. Para esto hemos preparado 4 puntos para poder discutirlos y el punto de partida
necesariamente tiene que pasar por la cartera de proyectos de construcción de minería, y de hecho, para poder compartir las ideas iniciales y de base, luego pasaremos a los contrastes correspondientes con respecto a la realidad. Estamos tomando la publicación oficial de la cartera de proyectos de construcción y minería publicada por el MINEM, como sabemos todos los años es actualizada, y la última publicación se generó en noviembre del año pasado. En esta, el MINEM refleja todos los proyectos en Greenfield y Brownfield que se encuentran bajo su radar. Hay que precisar, sin embargo, de que los proyectos relacionados a sostenibilidad de la mina, es decir, las inversiones recurrentes que se generan en grandes clientes mineros, no aparece en este listado. Sin embargo, es muy alentador el pipeline de proyectos que tenemos a la fecha registrados en esta documentación. 43 proyectos en suma, se tiene 53.000 millones de dólares aproximadamente dentro de esta cartera, lo cual es un monto bastante alto y bastante importante, muy alentador, muy esperanzador. Con respecto al break inicial, a nivel de Greenfield y Brownfield, lo que observamos es que el 90% de este monto se encuentra hacia Greenfield y el 10% en ampliaciones o Brownfield. A su vez, en la parte inferior, en la esquina inferior izquierda, notamos de que el 60% de la cartera de estos proyectos a nivel de monto se encuentra todavía en etapa de prefactibilidad, lo cual significa, en promedio, ¿no? En el aplicar del día a día de la ingeniería y construcción, en promedio, en 2 años más o menos, si es que todo fuera bien, se debería iniciar el proceso de construcción correspondiente. Hacia el lado derecho aparecen en color azul más intenso las 3 regiones que concentran de sobremanera gran parte de la inversión de esta cartera. En primer lugar, la tercera parte de la cartera se la lleva sin duda Cajamarca, con los proyectos Yanacocha Sulfuros, que todos conocemos que ya se encuentran en movimiento, con estos primeros 500 millones de dólares aprobados por Newmont para inversión en etapas tempranas, teniendo como el pesimista a Bechtel en estos momentos en el proyecto. Y Chiquillay, Conga, El Galeno y La Granja suman y explican este tercio de la cartera de proyectos de construcción de. En el segundo lugar se encuentra Apurímac. Y Apurímac en gran medida tiene un porcentaje importante debido a las bambas y específicamente a Chalcobamba, que es la segunda bamba dentro de los planes de expansión que se tienen las bambas, como conocemos, Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. Entonces, hacia Chalcobamba recientemente han habido muy buenas noticias también. Se tienen ya aprobados los permisos de construcción y de hecho MMG ha anunciado recientemente que se tiene previsto una inversión superior a los 500 millones de dólares para los siguientes años, partiendo por 150 o 160 millones en la etapa 1 o la fase 1 de Chalcobamba. Complementariamente a este proyecto minero importante, tenemos Trapiche, Chancas de Southern Perú, Cotabamba, Jaquira, Hierro Apurímac, entre otras. Finalmente, la siguiente región del Perú, que se lleva el tercer lugar de este compendio total, es Moquegua, liderado obviamente por Quillabeco, San Gabriel y Calatos. Buenas noticias también para San Gabriel. Recientemente hemos recibido todos de manera muy grata el hecho de contar ya con la licencia de construcción aprobada y el anuncio oficial de inicio de construcción en etapas tempranas durante este año de la mina San Gabriel de Buenaventura. Y justamente en la siguiente diapositiva quería compartir con ustedes datos bastante relevantes y alentadores también. Hacia la izquierda proyectamos qué es lo que se previó a nivel gobierno como expectativa de inicio de inversión de proyectos mineros dentro de su cartera, esta cartera que estamos repasando. Y lo que se había previsto durante este año, pero de manera bastante optimista, es que 4.417 millones de dólares inicien su inversión a partir de este año, explicándola a través de los proyectos que aparecen en pantalla. Sin embargo, todos sabemos de que la realidad en algunas circunstancias condice las proyecciones. Este año
debido a varios factores que vamos a repasar en las siguientes diapositivas, han evitado de que se concrete la proyección que se tenía del INEP. Sin embargo, las buenas noticias, se los reitero, han venido por Chalcobamba fase 1, que va a tener ejecución de obras en este año, San Gabriel, que va a tener también etapa temprana para este año en particular, y Yanacocha Sulfuros, que como sabemos todos, ya inició hace varios meses atrás los procesos licitatorios correspondientes para las etapas tempranas, para estos primeros 500 millones de dólares en aprobación. Lo cual significa de que el resto de proyectos en gran medida se iniciarían todavía a partir del próximo año, a partir del año 2023, y en cartera tenemos proyectos como Corani, proyectos importantes como Magistral de Nexa, las ampliaciones correspondientes de Río Seco, yo no sé si para el 2023, probablemente por anuncio oficial de Buenaventura, este tema se esté postergando un poco más allá, entre otros más. Por otro lado, considerar de que la diferencia o el delta de inversión de los 1.500 millones de dólares por Newmont, contando con la aprobación correspondiente hacia fines de este año, de acuerdo a la información oficial de la compañía, permitiría de que los 1.500 millones del delta de CAPEX de este gran proyecto, importante proyecto minero, se inicie a ejecutar a partir del año 2020. ¿Qué es lo que tenemos en la parte derecha? Que es uno de los datos simpáticos y también alentadores que hemos podido relevar y consolidar. Lo que hemos hecho al lado derecho es identificar en función a información oficial compartida por las empresas más importantes del Perú, empresas mineras o sus accionistas, en las publicaciones oficiales correspondientes, llegar a proyectar y a explicar en números las expectativas y las proyecciones internas que tienen nuestros clientes o los owners de los proyectos mineros. Y en suma cuenta, la estadística que tenemos al frente nos dejó con la boca abierta cuando la pudimos consolidar. Les reitero, básicamente hemos consolidado la información que los clientes mineros comparten en sus boletines oficiales y hemos tomado una ventana de 5 años para hacer este ejercicio, separándola y diferenciándola en una ventana de corto plazo y una ventana de mediano plazo, es decir, hacia el 2024 y del 2025 hacia el 2020. Y resulta que si todos los planes de los clientes mineros se concretaran y tomamos la porción de los proyectos a invertir, o sea, del 100% del CAPEX, la porción que corresponde exclusivamente a inversión en proyectos de construcción, 40-50% del CAPEX aproximadamente, resulta de que se identifican un total de paquetes a alto nivel, 65 identificados, disociados en especialidades o en categorías, como aparecen en la parte inferior: infraestructura, movimiento de tierras, obras civiles, electromecánico, líneas de transmisión inclusive, por un monto total, ojo, de monto de adjudicación, más no de ejecución en este periodo de tiempo. Montos por adjudicar hasta de 4.700 millones de dólares, lo cual representa un monto bastante importante y de hecho de alguna manera traduce la gran expectativa o el positivismo que todavía nuestros clientes mineros y el gobierno dentro de todo expresan en sus proyecciones, lo cual, les reitero, es bastante alentador si es que lograra concretarse. Por otro lado, en la ventana de mediano plazo hemos registrado 8.278 millones de dólares por adjudicar para la industria de la construcción en el Perú. Les reitero de que si estos números se llegan a concretar, tendríamos al frente un nuevo boom, seguramente no solamente en minería, sino también en construcción. Finalmente, para terminar mi participación y sumando a las noticias alentadoras, no solamente se tienen identificados proyectos para construcción en etapa desde prefactibilidad hacia adelante, sino también tenemos una cartera bastante promisoria de proyectos en exploración. Recientemente, el mes pasado, el MINEM publicó esta cartera, la cual agrega 63 proyectos divididos a lo largo y ancho del país, como pueden apreciar en esta infografía que hemos preparado, lo cual es un signo de esperanza, porque no solamente tenemos hacia adelante en el pipeline proyectos importantes, montos bastante relevantes, sino también en etapas bastante tempranas. Tenemos la madre del cordero, por decirlo de alguna manera, el potencial minero del Perú tiene todavía para varias décadas hacia adelante. Hemos sido bendecidos en este país,
Sin embargo, tenemos que ser buenos soldados para poder batallar adecuadamente los retos que el mercado en general y la industria nos traen en el día a día para concretar estos. Les reitero que nuevamente nos llevamos la idea y llevamos el concepto de lo positivo, que son los números y la realidad dentro de la minería. Algunas noticias complementarias y finales en este segundo bloque. Noticias positivas como Buenaventura, que se las acabo de comentar. Noticias positivas como las Bambas, a pesar de los constantes bloqueos, Bambas sigue apostando por el Perú, sigue apostando por Chalcobamba fase 1, explícito. Funcionarios directamente de Anglo American, y no solamente estos, sino varios profesionales de la industria coinciden de que Perú todavía tiene competitividad para sacar y seguir sacando proyectos hacia adelante. El proyecto Quillabeco este año va a ser finalmente una realidad, como todos lo sabemos. Noticias no tan positivas, por otro lado, temas sociales que nos han jugado muy en contra y es un frenazo a la inversión minera. Tema Cuajone, por ejemplo, que todos conocemos y Sauber actualmente lo viene sorteando. Algunas reflexiones finales para pasar al bloque 3. Se tiene una gran expectativa de inversión minera, lo cual incluye infraestructura para los siguientes años. Mensaje y reflexión para todos. Los clientes mineros requerirán la participación especializada de distintos stakeholders dentro de la industria, empresas de ingeniería, agentes, tecnólogos, contratistas, empresas de servicios en general, para el desarrollo de los proyectos, seguramente con participación temprana de estos stakeholders. Y finalmente, la ejecución de varios proyectos mineros en paralelo, si es que se concretara de acuerdo a esta perspectiva, demandará la asignación de diversos profesionales de gestión de proyectos de construcción que apliquen los más altos estándares de nuestra industria, lo cual va a demandar seguramente que nos sigamos preparando, sigamos invirtiendo en capacitación para poder aprovechar adecuadamente estas oportunidades. Dicho esto, quisiera invitar para iniciar el bloque 3 a Enrique Alaña para poder compartir el siguiente bloque titulado Restricciones. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, ¿cómo estás, Lucho? ¿Cómo te va? Acá estoy con Un ustedes. gusto, un gusto Igual, tenerte, Enrique. no, Un gusto tenerte gracias a con ustedes. nosotros. Gracias a ustedes. Estoy atendiendo, yo pido disculpas, estoy atendiendo un teléfono porque ahorita estoy por entrar a un evento del Perumín de este año. Como tú sabes, yo soy presidente del Extemín, así que pero he querido estar y por eso estoy acá presente. ¿De acuerdo? Gracias, Enrique. Gusto tenerte. Ahí está. Y adelante, por favor, con tu bloque que hemos titulado Restricciones que impactan a los stakeholders de proyectos de construcción y minería Correcto. desde el punto de vista del supply chain. Adelante, Enrique. Correcto. Gracias, Lucho. Bueno, gracias a todos, gracias a la invitación. Es siempre un honor compartir mesa con Rodrigo y contigo, así que eso es lo primero. Escuché lo de Rodrigo. Yo creo que el dato de 4 personas afuera de cada trabajador minero es relacionado a los servicios. Si lo juntamos con los proveedores de bienes, esa cifra puede subir hasta 10. O sea, por cada trabajador minero, por cada puesto en minería, tiene un impacto de 10 en la cadena de suministro. Estamos hablando de servicios y estamos hablando de bienes. Es un poco para relevar un poco la importancia que tiene el sector. ¿De acuerdo? Y es como complemento a la información que nos dio Rodrigo. Ahora, a ver, pasa. Yo he hecho algunas preguntas, pero la idea es un poco más conversar, más que esto les va a quedar un poco acerca de, es una reflexión acerca de lo que implica el tema de la procura de bienes y servicios en un proyecto. Y eso va quisiera tocar algunos puntos sin seguir, claro que sí, Enrique, adelante. Permítanme, sin seguir un poco la dinámica de la presentación. Yo soy en ese caso más, más concentrado en lo que un poco quisiéramos saber el público que nos escucha. Primero, hemos escuchado que tenemos un promisorio futuro, donde van a haber muchísimos, o sea, donde existe una posibilidad de tener muchísimos proyectos. Primer punto. Eso significa que tenemos que prepararnos para que esos proyectos vengan y salgan bien. Ahora, yo creo también que
una posibilidad enorme es que van a haber muchísimos proyectos dentro de ya de las minas que están operando. Y eso va a significar que también se tienen que hacer bien. Es decir, es muy bueno tener digamos, esa sensación en los proyectos nuevos que impactan bastante en el país, en el PBI, pero no dejar de lado los proyectos, estos brownfield, como menciona Lucho, que yo creo que también son importantes. Otro punto adicional que me gustaría mencionar es que yo creo que el mecanismo de obras por impuestos, que está manejado por grandes empresas, entre ellas empresas mineras, yo creo que también es un mecanismo que va a ser muy de mucha relevancia en el futuro. Todos tenemos que aceptar que el nivel de ejecución del Estado peruano es un nivel de ejecución bajo, por no decir malo. Y por lo tanto, la única manera de ejecutar infraestructura y la brecha de infraestructura que tiene el país es enorme. Es enorme. Entonces, vamos a tener que, es un rubro muy importante el manejarse en obras por impuestos, de manera que el nivel de ejecución del Estado peruano y la brecha de infraestructura se cierre. Entonces, yo creo que eso es también muy importante, es decir, no solamente pensemos en los proyectos mineros, sino pensemos en la brecha de infraestructura que tiene en nuestro país, puertos, aeropuertos, vías, colegios, etcétera, hospitales, que cada vez es más evidente que faltan, ¿no? Y por lo tanto eso tiene que hacerse bien. Ahora, me gustaría compartir un poco el tema de que lo primero que me gustaría resaltar es que el proyecto en general, con cualquier cosa que se hace, tiene un inicio que es de planificación, que es de ingeniería, por llamarlo, y después de ejecución. Entonces, suele quererse tener un inicio rápido para ganar tiempo. Primer error que se comete normalmente. Eso se llama fast track. El fast track a veces tiene a nivel de orden un tema bien complicado y por lo tanto yo diría que a nivel de administración también. Ahora, tenemos que pensar de que el proyecto tiene que empezar bien. Ese es un punto bien importante y la gente de supply tiene que ayudar en eso. Porque el agente de supply del proyecto o de los contratistas, de las empresas de ingeniería, no importa en qué lado está, lo que tienen que tratar de inculcar desde el comienzo es el tema de la planificación. Hablamos de compras tempranas, hablamos de cronogramas de trabajo, hablamos de realidades, porque el papel aguanta todo, Así que le toca a uno, desde el lado de supply, ponerle un poco de cordura a todo, porque puede suceder que alguna empresa, si bien nadie debe ser empujada a cometer errores, puede suceder que una empresa tenga la tentación de ganar un contrato y entonces estimar rendimientos, estimar eficiencias, estimar productividades de personas o de equipos mayores de las que pudieran lograr. Y entonces lo que vamos a tener es un problema, ya no un proyecto. Y la idea es que el proyecto sea bueno para todos. Entonces, nosotros, en este caso, vamos a participar algunas personas en esto. Nosotros vamos por el lado colaborativo. O sea, digamos, y esto no estoy hablando como empresa, estoy hablando como persona. Y yo creo que una parte importante de los sobrecostos es la desconfianza que se producen entre contratantes. Como habrán visto a Lucho, él ha mencionado que yo soy profesor, sí, yo soy profesor.
Y siempre pregunto a los alumnos qué es lo más importante de un contrato. Me dicen el precio, las condiciones, etc. Yo siempre creo que la parte más importante de un contrato son los contratantes. Así que y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, la administración de un contrato es la parte fundamental. Y ahí viene entra la gente de supply, que es una bisagra que le da razonabilidad a las cosas, que plantea tendencias, que maneja problemas desde el comienzo, para evitar que ocurra o para evitar que se incremente. La administración contractual es un tema muy importante. Ahora, hay que entender algunos mecanismos, algunos riesgos. La administración contractual también implica riesgos. Uno cree que puede trasladar riesgos sin trasladar costos. Eso no se puede, porque eso se traslada solamente problemas. Entonces, a lo que voy es a que esto es un mundo, un mundo en el cual yo creo que todos podemos participar y siempre se aprende. O sea, uno nunca deja de aprender en este tema, porque al final los contratos son para el futuro y el futuro es incierto y se presentan situaciones, el COVID ha sido un ejemplo, situaciones que comenzamos a tener que manejar y los criterios sobre cuáles se manejan son los que se deben acentuar, los que se deben trabajar para evitar sorpresas. Al final un proyecto tiene que terminar bien para todos, sin sorpresas. La administración contractual, el tema de supply, lo que hace es que termine sin sorpresas. Lucho, yo creo que es suficiente, no excederme, porque si no me das pista para tener Genial. productos. ¿Ok? No, claro que sí, Enrique. Muchísimas gracias. Y yo quiero invitar a Rodrigo al panel para llevar adelante esta última parte, estos últimos 15 minutos. Y de hecho, yo creo que la información que les hemos presentado de alguna manera genera varias reflexiones. Y en primer lugar, Rodrigo, Enrique, se ha conversado sobre el anterior boom que se tuvo a nivel de la minería y a nivel de la construcción. Y seguramente en esa etapa donde se tenían varios grandes proyectos mineros ejecutándose en paralelo, algunas lecciones aprendidas tenemos que sacar, porque justamente como industria tenemos que ser sensibles a aprender de lo que no se hizo tan bien y reforzar lo que se hizo bien para hacerlo mejor hacia el futuro. Ya, a puertas probablemente de años venideros que esperamos todos sean prósperos. ¿Qué aspectos, Enrique, Rodrigo, consideran que debiéramos, digamos, centrar y aprender y emplear hacia el futuro? Rodrigo, por favor. Ok, Enrique. Antigüedades clásicas. Está bien, está bien, Enrique. Mira, yo creo que, y tú lo has mencionado muy bien, Enrique, yo creo que una lección fundamental es que los proyectos, sobre todo de mediana y gran envergadura, evidentemente van a conducir a una mejora en el funcionamiento de la empresa, en la producción que puedan tener, en los resultados de la empresa, ¿no? Pero justamente en la ejecución misma del proyecto es donde se pueden presentar situaciones en las cuales, por diferentes razones, la empresa contratante, o sea, la empresa, en este caso supongamos minera, ¿no? Termina invirtiendo más de lo que debería, ¿no? por diversas razones, ¿no? Entonces, tú bien lo has señalado, Enrique, el gerenciamiento y la gestión del proyecto, cualquiera que este sea, ¿no? Pues, la minería, ¿no? Es un tema fundamental. Usualmente las empresas mineras tienen un área, sobre todo las grandes, ¿no? Tienen un área de proyectos, ¿no? Que tiene un equipo, pero ese equipo, claro, no puede tener un área de gerenciamiento de proyecto, digamos, sumamente compleja y bien estructurada, porque esto es un proyecto que se ejecuta de vez en cuando, digamos, ¿no? Entonces, es natural que se requiera reforzar. Por lo tanto, en esa etapa es justamente lo que encontraron un relacionamiento más adecuado, ¿no? Donde ambas partes ganen, ¿no? Entre el contratante y el contratado, ¿no? Yo creo que esa es una lección que uno debe tener presente, porque finalmente
si uno invierte más, finalmente el proyecto lo va a tener, pero si invierte más, finalmente en la operación va a tener que gastar más, entre comillas, en depreciación, ¿no? Y eso finalmente va a incrementar el costo de producción, ¿no? No el cash cost, ese es el tema, porque no incrementa el cash cost, porque no lo vas a ver en el cash cost, lo vas a ver en el resultado final de la empresa, porque el cash cost no incluye la depreciación. O sea, cuánto has invertido, ¿no? Finalmente no importa tanto para el cálculo del cash cost, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, ¿no? Que vale la pena tener presente, ¿no? Sí, correcto, correcto. Permíteme añadir algo ahí a lo que comenta Rodrigo. Yo creo que una lección bien importante es que la obra, o sea, el proyecto es el jefe. O sea, ni el que la hace ni el que contrata, sino el proyecto es el jefe. Y uno tiene que tener claro eso. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos trabajamos para el proyecto. Si el proyecto sale bien, todos estamos bien. O sea, no es posible que uno solamente salga bien. Ahora, este es un tema también relativamente sencillo. Si uno quiere hacer un proyecto y que no cambie el valor que le dicen al comienzo, ese valor va a ser alto porque vamos a tener que meter un montón de contingencias, ¿no es cierto? Y entonces, si queremos que el valor inicial sea bajo, tenemos que estar dispuestos a conversar con la persona que está, o la empresa que está haciendo el proyecto, por situaciones que se podrían presentar. Y ahí se presenta un problema. Bueno, se presenta un problema que es hasta académico, que se llama el oportunismo contractual, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque alguien va a tener la oportunidad de tomar ventaja. Y eso es catastrófico, porque luchar contra esa oportunidad de tomar ventaja hace que las cosas sean caras. Entonces, otra vez, yo regreso al tema de trabajar colaborativamente. Es más, aquí está Guillermo que me conoce, yo siempre le digo a la gente con la que trato, tú me proteges a mí y yo te protejo a ti. Y ese es un tema, porque si no, yo voy a quedar mal y seguramente no van a aceptar, por más tú que me engañes. Entonces, Correcto. protégeme, yo te protejo y todos felices acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que creo es que, y esa parte, ese pensamiento de gestión de proyectos, que es bien marcado en minería, que son empresas mundiales, debería trasladarse a todas las industrias. Si bien es cierto, estamos hablando de minería, así como seguridad tiene que trasladarse la minería a todas las industrias, yo creo que también gestión de proyectos tiene que trasladarse a todas las industrias. ¿De acuerdo? Es decir, esos criterios de predictibilidad, esos criterios de eficiencia, esos criterios de oportunidad, esos criterios de colaboración. O sea, no es posible que se hagan proyectos y que quiebren empresas constructoras. Eso no está bien. Además, todo se paga en esta vida, antes o después. Así que eso siempre hay que tomar en cuenta. No creo que yo... Eso No, nomás. Enrique, no, yo creo que está genial la discusión y mira, tú has tocado un tema, si me permiten, que es la colaboración, ¿no? Y los esquemas colaborativos están ingresando al mercado y yo creo que es una tendencia bastante positiva, más aún para proyectos tan complejos como el que es la minería. Y en ese sentido, de pronto, Enrique, mira, veo que Guillermo también nos acompaña, de pronto Guillermo podría unirse también a la discusión, si es que tuviera bien hacerlo. Enrique, Guillermo, perdón, Claro que sí. bienvenido, por favor, si puedes encender cámara. Guillermo, yo creo que podría hablar colaborativamente de los temas colaborativos mejor que yo. Ahí, Guillermo, por favor. Oh, ahí estamos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto en tenerte. ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar No, encantado, en el escenario. La verdad, muy encantado, agradecido Guillermo. que me hayan invitado. Sí, el tema Gracias, Guillermo. Y adelante, por favor. es un tema de mucha actualidad. Sin embargo, hay que aprender a trabajar colaborativamente. No es simplemente decir, querer trabajar colaborativamente, sino si nos embarcamos en esa situación, hay que hacerlo, hay que comprometerse a trabajar de esa forma. Herramientas las hay. Lucho, creo que en muchas oportunidades hemos visto que estas herramientas se pueden aplicar a los contratos, pero llevarlas a la práctica es otra cosa. Y muchas veces, y creo que Enrique lo mencionó en algún momento, no se llega a completar porque alguien quiere sacar ventaja.
Y eso precisamente es el error, uno de los errores que se comete. En esto no se puede sacar ventaja si uno se compromete a trabajar colaborativamente. Hay más experiencias que se tienen, siempre hay también discusiones al interior de los técnicos que tratan obviamente de hacer lo mejor por el proyecto, pero a veces también ocurren obstáculos, ¿no? Que no permiten que ese trabajo colaborativo se concrete. Eso es lo que puedo mencionarles por ahora. No sé si con eso les ayudo. Guillermo. No, claro que sí, es un proceso de aprendizaje, como tú lo has dicho, ¿no? Son esquemas nuevos, tenemos todos que aprender a trabajar bajo estos esquemas y entender el significado tan profundo que tiene la colaboración. Si me permiten, tenemos un par de preguntas finales y una de ellas es dada por Ronald Estrella. Gracias, Guillermo, nuevamente por unirte a nosotros, ¿no? Nos consultan, hablando del tema de O por I, Enrique, que tú has tratado frontalmente, nos menciona, el mecanismo de O por I es aplicable también para el mantenimiento de infraestructura ya construida, como carreteras, hospitales, colegios. Consulta Ronald. Bueno, hay que irse a la norma. Sin embargo, es posible, una vez que se construye, hacer un proyecto de extensión de esa infraestructura construida. Y ahora, ahí tenemos un tema legal, es decir, la norma nos impide hacer ciertas cosas, ¿de acuerdo? Porque básicamente está relacionada a infraestructura. Pero, digamos, está en manos de nosotros el poder hacer los ajustes y pedir los ajustes a la norma para poder ampliar el aspecto de esta misma, ¿no? Perfecto. Gracias, Enrique. Gracias. Y justamente hablando del tema de riesgos y de distribución de riesgos, Renato Mendiola tiene una consulta en ese sentido. Y de hecho es una pregunta bastante interesante, Enrique, Rodrigo, y Guillermo, que está presente también, que de hecho a través de los años, cuando se ejecutan proyectos y se definen esquemas, digamos, de distribución de riesgos, o sistemas de contratación, en otras palabras. En algunos casos se definen EPCMs, como por ejemplo Yanacocha Sulfuros al día de hoy, liderado por Bechtel, como sabemos. Y por otro lado, en algunos proyectos, y cada vez esta tendencia va haciéndose más fuerte, es definir EPCs, donde seguramente en Perú no tenemos, comparativamente con la región, mucha experiencia en EPCs mineros. Existen seguramente pocas oportunidades donde lo hemos podido llevar a la práctica. Pero Enrique, Rodrigo, Guillermo, ¿alguna preferencia por algún esquema? ¿Por qué ir por uno? ¿Por qué no ir por otro? En función a la experiencia que ustedes tienen, de pronto podrían darnos sus comentarios. Guillermo puede contestar eso muy bien. Dale, Guillermo. Gracias por invitarme nuevamente. Gracias, Guillermo. Sí, en años recientes se ha estado teniendo preferencias por los EPCs. Ahora, cualquiera de estas modalidades, en realidad, lo que hace es distribuir los riesgos. Lo que hay que evaluar es tanto el cliente como el contratista, cómo pueden asumirse mejor la distribución de riesgos en el contrato. Ambas modalidades, un EPCM o un EPC, en realidad pueden ser bien aplicadas. Hay ventajas, pero también podría haber desventajas. Existen incentivos que pueden ser positivos, pero también se podrían crear incentivos perversos. Una de las cosas que se quiere evitar, por ejemplo, en los EPSMs, es que sea una fiesta de indirectos, ¿no es cierto? Es una de las preocupaciones que uno tiene normalmente. Hay que tratar de evitar esa situación. Pero si uno se embarca en un EPC, tiene que estar seguro de la definición del proyecto. Porque si los requerimientos no están bien definidos, entonces va a haber vacíos que después, en los cambios que requiere el proyecto, nos vamos a dar cuenta que el incremento que vamos a tener va a ser mayor a lo que se pensaba tener. Y creo que Rodrigo también conversó algo de esto. A veces los clientes pagan por estos proyectos más de lo que realmente esperaban. ¿Por qué? Porque esa parte inicial
esa parte de definición, esa parte de planificación, no se logró hacer bien. Entonces, hacia eso uno tiene que en realidad enfocarse para escoger el apropiado modelo. Existe también los modelos colaborativos, que a veces generan una especie de mix, donde podría, en ese sentido, compartirse riesgos. En lugar de cederlo a un tercero o asumirlo el cliente, ya el esquema colaborativo comparte riesgos. Pero ahí sí tenemos que compartir también los beneficios o también las adversidades, ¿no? Y en ese sentido también a veces no tenemos claro ese entendimiento. Por eso es importante tener conversaciones estratégicas, efectivas. Y esas conversaciones estratégicas, efectivas, sí creo que nos hemos quedado un poco en los últimos años. Quizás cedidos por el tema de la competitividad, nos aleja un poco de la colaboración. Es lo que puedo comentarle, no sé si con esto satisfago algo su pregunta. Sin duda, Guillermo, sin duda ha sido clarísimo. Muchísimas gracias. Y miren, como reflexión final, en aras del cumplimiento del tiempo, yo les invitaría a dar una reflexión final con respecto a lo siguiente. Agradece a Renato, ¿no? De pronto, cuando se inscribieron en este webinar, se esperaba de que abordemos la parte negativa digamos, del problema o de la situación, pero en realidad hemos tratado de darle vuelta al esquema de discusión y queremos trasladar un mensaje de positivismo, porque de hecho existen muchas oportunidades, existe un ambiente en el cual los dueños de proyectos, los owners, que son los que invierten, están mostrando muchas ganas de seguir en el Perú y seguir invirtiendo en el Perú. Y la perspectiva, de hecho, a nivel de potencial de minería y de competitividad dentro de esta industria es bastante valioso, importante y reconocido por todos ellos. Por lo tanto, si las cosas se dan en los siguientes años, a pesar de los temas sociales, a pesar de la variabilidad política, por llamarlo de alguna manera, se puede venir un boom nuevamente de varios proyectos. Entonces, en ese sentido, y esta es una reflexión general, porque probablemente nos van a faltar manos y nos van a faltar profesionales para llevar adelante estos proyectos. Entonces, ¿qué pueden hacer los profesionales actuales de la industria de la construcción que no necesariamente tienen experiencia en minería, pero seguramente cuando se venga esa ola, tendrían que estar de alguna manera preparados para tomar las oportunidades? Entonces, ¿qué podría hacerse en ese sentido, Rodrigo y Enrique, ¿no? Yo les haría un llamado y una reflexión final, si les parece, para terminar este webinar. No sé, ¿quién se anima? ¿Enrique o Enrique ya? Rodrigo, por favor. Bueno, sin duda el Perú pues, es un país que tiene mucha potencialidad, ¿no? Y que sin duda las oportunidades en minería existen y se van a, sin duda, concretar más adelante, ¿no? Es algo que vino ocurriendo, creo que es algo transitorio, pero más adelante ese portafolio de proyectos, sobre todo cuprífero, ¿no? Por, digamos, lo que hoy conocemos, es sumamente importante, ¿no? Yo creo que en el mundo no hay muchos países que puedan exhibir ese portafolio de proyectos. Teniendo en cuenta que el mundo está atravesando por etapas iniciales de lo que se llama la transición energética, ¿no? Donde los metales básicos, pero en particular el cobre, va a ser el metal que va a ser más demandado para transitar por esta ruta, ¿no? Y eso pues genera una tremenda oportunidad, ¿no? Si tenemos los proyectos, lo que corresponde hacer es ejecutar los proyectos, ¿no? Y como le digo, en Chile también hay proyectos, pero algunos de ellos están más relacionados con el mantenimiento de la producción actual, no con el incremento de la producción, ¿no? Y bueno, el África también tiene un gran potencial, pero África tiene todavía está en otra etapa de desarrollo. Entonces yo creo que Perú es un país donde probablemente en el futuro veamos otro boom como el que experimentamos en 2014, 2013, ¿no? 2015, por ahí, ¿no?
Y bueno, Perú se puede convertir en un productor aún muchísimo más importante de cobre, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero también se puede incrementar la producción de oro y algunos metales básicos, ¿no? Eso podría decir yo. Yo le cedo la palabra ahora Gracias, Rodrigo. a Enrique. Sí. Gracias, Rodrigo. Sí. A ver, yo lo que les podría decir, Guillermo comentaba, tú comentabas mucho del EPC, del EPCM, yo complementando y un poco respondiendo a lo que tú preguntas, yo diría que no hay un esquema que de por sí sea exitoso, ¿de acuerdo? Es decir, no hay panaceas, hay preparación, hay criterios, hay educación, hay formación, hay experiencia, y esa es la parte que nosotros, con todo el conocimiento, tenemos que aplicar. Es decir, puede ser un EPC aplicado por una persona, una catástrofe, aplicado por otra puede ser un éxito. Y eso va justamente de la forma de aplicación, es decir, la persona cómo traslada los conceptos a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte de gestión, yo creo que es la que hay que trabajar. O sea, tú me pides un consejo, yo le digo esa parte. O sea, mencionabas tú el tema colaborativo, y eso parece fácil, no lo es. El ser humano es competitivo por naturaleza, desde sus orígenes como mamífero. Está acostumbrado a pelear con otro y a quitarle las cosas, etc. Colaborar no es frecuente, colaborar es antinatural. Hay que prepararse para colaborar. O sea, no te va a salir. Lo que vas a querer es ganar, es lo normal, es lo que está en tus genes desde hace millones de años. Entonces, tener eso para un tema de colaboración es entrenable, todo es entrenable, pero tenemos que ser entrenables, o sea, tenemos que entrenarnos también, y eso es, yo creo que la gran lección que yo me pides, que digo, hay que entrenarse en todo, hay que estar preparados, y hay que pensar. Eso es un tema también bien importante para mí. Eso como reflexión final. Gracias, gracias Enrique, gracias Rodrigo, y en efecto, capacitarnos y prepararnos creo que es la clave y la recomendación. Y con esto quiero agradecer la participación de Rodrigo, de Enrique y de todos ustedes por acompañarnos en este webinar. De alguna manera es un vistazo de lo que va a ser el programa de gestión de la construcción de proyectos en minería, el cual está por empezar. Los invitamos a todos, de hecho, a unirse a este programa. Y con esto nos despedimos, agradecerles nuevamente su participación con nosotros hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Enrique, Rodrigo, y a todos los que hemos participado en este conversatorio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Suerte, que les vaya muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.